Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les saluda Eugenio Regidor de la Dirección de Comunicación y Mercadeo de este colegio. Hoy vamos a conversar con el licenciado Francisco Salas Ruiz, coordinador de la Comisión de Derecho Informático, sobre el conversatorio que se va a realizar aquí, el Congreso. Correcto. Sobre la protección de datos, porque resulta que estamos a las puertas de la celebración de la fecha del Día Mundial de la Protección de Datos Personales, que será el 28 de enero. Correcto. Y en esa misma fecha, entonces, esta comisión está planeando, como ya es costumbre, un muy buen evento para conversar sobre el tema el 28 de enero a partir de las 2 de la tarde en el auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados y Abogadas. Así que bienvenido, don Francisco, qué gusto tenerlo aquí comenzando el año. Muchas gracias, don Eugenio. Muchas gracias también por esta oportunidad de referirme a este tema tan importante que es como un abrebocas de lo que nos espera para este congreso del 28 de enero. Sí, no, y un tema no solo muy importante, sino cada vez más importante, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías. Correcto. Que estamos presenciando. Bueno, iniciamos precisamente el colegio, es la primera actividad del colegio. Excelente, no es cerrar con broche de oro, sino abrir con broche de oro. Este conversatorio, este congreso de la Comisión de Derecho Informático, y es un tema clave para toda la ciudadanía, la protección de datos personales, un tema de seguridad, un tema de confianza, un montón de cosas más que se va a discutir precisamente en este congreso. Y yo, bueno, tal vez para comenzar, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a protección de datos? Correcto. Ante todo, debemos recordar que Costa Rica tiene ya legislación respecto a la protección de datos personales y también tiene una agencia de protección de datos que están recogidos en la ley 8968. Que es precisamente de tratamiento, de protección de la persona ante el tratamiento de sus datos personales. Fue aprobada en el 2011. Tuvo muchas dificultades para ser aprobada porque me parece que no existe y no existe en ese momento, y en Costa Rica también tenemos dificultad para eso, de contar con una buena cultura de protección de datos personales, aunque vemos que poco a poco ha ido despertando no solo interés en la ciudadanía, sino también, y lo que es más importante, en el Estado costarricense. Porque precisamente en la ley de protección de datos personales, que es como usualmente la denominamos, se considera la protección de datos como un derecho fundamental, cosa muy importante. Y no solo podemos encontrar protección de datos personales en la parte constitucional, en el artículo 24 de la Constitución Política, sino también en resoluciones de la Sala que son muy importantes al respecto, porque fueron las primeras veces cuando tenía la Sala que encargarse de este tipo de resoluciones, aunque hay algunas que son absolutamente contradictorias, que es parte de las cosas que vamos a ver en el Congreso. Entonces, esa protección de datos personales se refiere tanto a la privacidad como a la intimidad, como a los datos propiamente personales que no sean ni íntimos ni privados, pero que igualmente siguen siendo datos personales y por tanto merecen la protección del ordenamiento jurídico. Entonces, ahí se ha hablado en algunas ocasiones, por ejemplo, el famoso derecho al olvido y otras cosas. Correcto. Que son temas de que la gente no está consciente de esto. Entonces, de ahí muchísimo la importancia de estos temas. Disculpe que lo haya interrumpido. Sí. Lo del derecho al olvido, por supuesto que lo vamos a ver porque es parte, digamos, de todo el círculo de protección que tiene la protección de datos personales. Entonces, cuando hablamos de datos personales, estamos hablando sobre todo de la protección de la persona, digamos, de todo su entorno, de todo lo que lo define, de todo lo que la caracteriza, que eventualmente puede ser objeto de tratamiento automatizado y que eventualmente puede provocar discriminación en diversos sectores sociales, digamos, discriminación que puede ser, por ejemplo, en materia económica, en materia social, en materia administrativa, etcétera, porque eso tiende mucho a clasificar a las personas de acuerdo con los datos personales que de ellos sean recabados. Entonces hay una gran cantidad de datos personales que no son ni íntimos ni privados, pero que igualmente merecen protección. Entonces perfectamente puede ser que el lugar donde vive, que la escuela a la que asisten los hijos, que el salario que tiene, que el vehículo que maneja, que las tarjetas de crédito que tiene. Ninguno de esos son datos íntimos ni privados, pero igualmente siguen siendo datos personales y por tanto eso necesariamente tiene que ser objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico. Entonces,
Nosotros, tanto desde la Comisión de Derecho Informático y ahora también desde la Comisión de Derecho Constitucional, en este caso coordinada por don Fabián Bolio Echeverría, que es también el de los coordinadores de este evento, procuramos, precisamente por órdenes de la Junta Directiva, elaborar entonces un congreso para despertar mayor interés en la comunidad, no solo en la comunidad jurídica, sino en la comunidad en general, sobre la necesidad de la protección de este tipo de derechos que tenemos todos nosotros. Yo tengo la percepción de que como costarricenses, pero ahora vamos a hablar un poquito más, no solo en este país, que en general como personas estamos muy desapercibidos de la importancia de este tema o del riesgo de el manejo y los perfiles que se generen con los datos que nosotros suministramos o colocamos en diferentes repositorios. Por eso, vital que esto se haga, cada vez que se haga y muchas veces y todas las que se pueda hablar de estos temas, porque es la protección de la vida de las personas y las consecuencias que puede tener en el desarrollo de su vida, de su familia, trasciende. Sí, precisamente cuando tuvimos la oportunidad de participar en la redacción de la Ley de Protección de Datos junto con don Marvin Carvajal, que en ese tiempo era director de la Escuela Judicial, procuramos darle una gran importancia a lo que es la creación de una cultura de protección de datos que sí existe en otros países. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el nivel de protección de datos es muy alto, es muy, muy elevado. Tanto así que ellos no permiten que los datos personales de los ciudadanos europeos salgan del territorio europeo, excepto que exista un cierto nivel de protección lo suficientemente elevado como para que esos datos sean debidamente resguardados. En esos países sí existe lo que se puede llamar una verdadera cultura de protección de datos, cosa que desgraciadamente aquí en América Latina no ha existido. Recordemos también otra cosa, dicen, y yo creo que con mucha razón, que actualmente los datos personales son el nuevo petróleo. Es decir, los datos personales son tan importantes para el comercio especialmente porque precisamente dependiendo de las afinidades o de las querencias de las personas que demuestren, digamos, en su vida digital, entonces así también igualmente se les puede ir clasificando y eso eventualmente para efectos comerciales pues tiene un gran valor. Y también existen otros que son casos absolutamente graves, por ejemplo, digamos, toda la manipulación que puede darse en redes sociales, digamos, de los perfiles de las personas, todos los datos que se pueden recabar a través de millones y millones de usuarios que tienen esas redes sociales y otros sitios también que también se han dedicado de otra manera también a recopilar datos personales que eventualmente pueden influir inclusive en las elecciones de un país. Recordemos el escándalo que se dio con este Cambridge Analytica en el Reino Unido, ¿verdad? Que también influyó en las elecciones de los Estados Unidos. Ese tipo de casos que no son raros, son extremos, pero en realidad no son raros y van a ser cada vez más comunes, son los que nos tienen que llamar a nosotros a tener conciencia de la importancia de proteger nuestros datos personales. La importancia y el derecho a protegerlos. Yo creo que, y aquí hablo como comunicólogo, a veces se malinterpreta el acceso y el derecho a tener acceso a todo lo que uno crea que tiene derecho, y no es así. Yo también tengo derecho como ciudadano a que se proteja mi intimidad y algunos de mis datos, y especialmente existe legislación y todo que la gente a veces no conoce e irrespeta en aras de una información o un derecho a la información que no necesariamente está por encima de las personas. Exactamente. Yo creo que aquí ante todo es un asunto de educación, digamos, es necesario que las personas poco a poco tengan que irse educando al respecto y darse cuenta de lo delicado que es compartir datos personales. Desgraciadamente en eso, precisamente por no existir verdadera conciencia al respecto, es que las personas comparten demasiada información. Entonces, inclusive, vean ustedes qué grave cuando ocurre esto, por ejemplo, que llaman a cualquier persona desde donde sea, entonces les comienza a dar los datos de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, la clave hace los 3 dígitos que está por detrás de la tarjeta, etc. En esto hay que abonar algo importante, y es que la Agencia de Protección de Datos ha procurado, ahora sí, comenzar a dar charlas en diversos sectores y demás, especialmente en el plano juvenil, para que poco a poco las nuevas generaciones vayan teniendo conciencia de esa importancia de proteger los datos personales. Pero también es que hay datos que son sumamente riesgosos. En la Comisión de Derecho Informático
hemos tenido la oportunidad de participar en la redacción de varias normas. Una de ellas son precisamente en materia penal. Uno de ellos es el 196 bis, que es precisamente la protección de datos personales, pero en este caso en sede penal. El 196 bis se denomina precisamente violación de datos personales y está castigado con penas de hasta 3 años de prisión. Entonces, dado que precisamente la ley y también las políticas actuales del gobierno, digamos, o del Estado, es reducir al mínimo lo que es la penalidad, digamos, en el caso de la ley de protección de datos no existe ningún tipo de sanción que no sea simplemente administrativa o pecuniaria. En el caso del Código Penal sí se puede sancionar eso con pena de prisión de hasta 3 años, siempre y cuando concurran ciertos elementos que se mencionan en el propio tipo penal. Y eso convierte a Costa Rica en uno de los pocos países que sanciona penalmente la violación de datos personales. Entonces, este tipo penal, el 196 bis, nosotros procuramos a la hora de crear lo que fuera un complemento de lo que iba a ser la ley de protección de datos que por primera vez se iba a redactar aquí en Costa Rica y que se estaba discutiendo en ese momento en el Congreso. Entonces, digamos que nos adelantamos un poquito en crear el tipo penal antes de que la ley estuviera preparada. Y también así cubriendo la posibilidad de que la ley eventualmente fuera modificada, porque en realidad tuvo muchos enemigos por parte digamos, de las empresas que se dedicaban precisamente a la recopilación de datos de manera absolutamente alegre. Y sobre todo porque también se dedicaban a la venta de los datos nuestros, digamos, de los datos de la ciudadanía, sin que hubiera absolutamente ningún tipo de control por parte del Estado, sino que al contrario, era el Estado el principal cómplice para que esos datos se difundieran de manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de control. Precisamente una de las preguntas que habíamos anotado es, entre los temas de conversatorios ha incluido la protección de datos a nivel centroamericano y el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. ¿Qué oportunidades abre compartir esas experiencias para los que asistan al conversatorio? En primer lugar, vamos a ver, tenemos que recordar que dado el nivel de protección que existe en Europa, se emite entonces a la vez un nuevo reglamento de protección de datos para los ciudadanos europeos, pero que también eventualmente eso nos puede servir a nosotros como una guía para dar entonces, de acuerdo con los términos del reglamento, una mayor protección en nuestros países. Las buenas prácticas. Exactamente, de manera tal que el nivel de nosotros sea equivalente a los niveles europeos, lo cual entonces eso ya nos convertirá, digamos, en un país confiable para que eventualmente se puedan dar aquí trasiego, digamos, de datos personales de europeos o transferencias de datos personales de ciudadanos europeos aquí en nuestro país, bueno, y viceversa, por supuesto. También tenemos que recordar 2 cositas más. La protección de datos es tan importante en Europa que cuando se dio el acuerdo centroamericano entre nuestros países, por supuesto, y la Unión Europea, uno de los componentes principales fue precisamente la parte de protección de datos, donde los países centroamericanos, digamos, desde Guatemala hasta Panamá, se comprometían a dar cumplir con las mejores prácticas para que los datos personales que eventualmente pudieran estar aquí de ciudadanos europeos estuvieran debidamente protegidos como si estuvieran, digamos, en territorio europeo. Y también, otro dato interesante, en un convenio internacional de intercambio de información tributaria que tuvimos con los Países Bajos, posteriormente se hizo una reforma dedicada exclusivamente a la parte de protección de datos de los ciudadanos europeos, porque eventualmente, si se iba a dar ese intercambio de información, necesariamente eso implicaba que datos personales de ciudadanos de Holanda iban a estar aquí en Costa Rica, entonces era necesario que se les diera un nivel de protección lo suficientemente adecuado. Entonces, la ventaja con esto es que no solo digamos, se eleva muchísimo el nivel del país, sino que también eventualmente, en el caso concreto de este congreso que vamos a tener ahora el 28 de enero, los asistentes van a poder ver entonces cuál es el nivel de protección de datos que existe también en otros países de Centroamérica. En eso sí tenemos que ser claros que hay países que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Digamos, o que el nivel de protección de datos es prácticamente nulo, o que simplemente una parodia, incluyendo un país desarrollado como Estados Unidos, donde no existe absolutamente ningún tipo de protección de datos, sino que todo lo contrario, se considera que proteger los datos puede ser así como que alguien quiere esconder algo, muy extraño. En cambio, el caso contrario es exactamente el de Canadá, que Canadá tiene un nivel de protección de datos idéntico al de los países europeos. De hecho, es el país americano que tiene un mayor nivel de protección de datos. Hay otros también que tienen muy buen nivel de protección de datos, inclusive que tienen, digamos, como la bendición de Europa, que es, por ejemplo, Argentina.
porque ellos tienen, digamos, una ley de protección de datos lo suficientemente adecuada según el conocimiento europeo, como para que eventualmente se pueda dar una transferencia de datos de ellos, de los europeos hacia América. Tal vez, y es bueno que la gente, por eso hacíamos esta pregunta, entienda que no es solo un tema personal, es también un tema país, un tema que favorece relaciones de muchas índoles, para oportunidades aún de negocios. La gente a veces piensa que el único negocio es vender los datos. No. El tener seguridad jurídica en la protección de datos asegura también otro montón de oportunidades para los ciudadanos de un país y de una región. Correcto. Sí, correcto. Entonces, tanto en este evento como en anteriores, en este caso fue que nos unimos, digamos, tanto Comisión de Derecho Informático como Comisión de Derecho Constitucional, para entonces crear un evento sobre protección de datos. Sin embargo, es interesante recordar que la génesis de este congreso de ahora del 28 de enero viene, en este caso, de funcionarios de la Sala Constitucional que desean saber más al respecto. Entonces querían que aquí en el Colegio de Abogados organizáramos un evento que tuviera que ver con protección de datos, porque ellos tienen interés en que este tipo de eventos se dé a conocer y que también que ellos se empapen más del tema. Yo les había comentado anteriormente que existían ciertas contradicciones de la jurisprudencia. Ese es el tema que a mí me va a corresponder desarrollar. Efectivamente, si bien la Sala Constitucional ha emitido sentencias muy favorables a la protección de datos, cuando eran ellos los que se encargaban de dirimir ese tipo de conflictos, ahora se encarga la Agencia de Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Antes no era así. De hecho, la Sala Constitucional emitió ciertas resoluciones constitucionales que dejan mucho que desear, porque nunca estaban protegiendo para nada los derechos de los ciudadanos, sino que más bien estaban como favoreciendo los derechos de las empresas. ¿Qué le parece, don Francisco, si lo comentamos en el siguiente segmento para hacer una pausa y ya casi regresamos? Ya vamos a hacer una pausa, les dejamos con una interesante información del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. No se vaya, ya casi regresamos. A veces es muy difícil salir adelante con todo y por mi falta de información me sentía confundido. Llamé a mi amiga Laura, que es notaria, y me ayudó muchísimo con la sociedad que necesitaba. En un par de días ya estaba constituida, gracias a la ayuda de mi notaria de confianza. Mi empresa va viento en popa. ¿Sabía usted que un notario debidamente acreditado puede constituir una sociedad en un lapso de 24 a 48 horas? Déjese asesorar con un profesional inscrito en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para todos los momentos de su vida, consulte a su abogado y notario de confianza. Continuamos con nuestro programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado José Francisco Salas Ruiz, especialista en Derecho Informático, sobre el Congreso Protección de Datos Personales en Costa Rica, que se va a llevar a cabo aquí en el Auditorio Pablo Casafón, precisamente en el Día Mundial de la Protección de Datos, el lunes 28 de enero, a partir de las 2 de la tarde, y hemos estado conversando sobre el tema de la protección de datos, qué significa, cómo está Costa Rica en relación con otras regiones, hablamos de Europa, y también estábamos conversando antes del corte con don Francisco de dónde ha venido surgiendo y cómo ha ido caminando este tema de la protección de datos. Hablábamos de la Sala Constitucional y de las sentencias o manifestaciones de la Sala en torno a la protección de datos, que por lo que entiendo no siempre fueron muy acertadas y que ahora están a cargo de la Agencia de Protección de Datos. Correcto. Precisamente con el advenimiento de la Ley 8968, la Ley de Protección de Datos Personales, se crea la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, conocida usualmente como la PROHAB. Entonces la Agencia de Protección de Datos es la que se tiene que encargar de todo esa enorme cantidad de trabajo que tiene que ver sobre todo con los datos personales, digamos, con lo que es el tratamiento de datos personales. Y cuando hablamos de tratamiento, la propia ley establece como 16 verbos diferentes de lo que puede considerarse como tratamiento, ya sea resguardar, duplicar, transferir, etcétera. Almacenar. Sí, tiene 16 verbos diferentes, ¿verdad? Entre otros. Y no es
es una lista cerrada, sino que es una lista abierta. Cualquier forma de lo que se considere como tratamiento de datos personales tiene que ser necesariamente protegido por nuestra legislación. Y en esto, como les había indicado, la PROJAP yo creo que se ha preocupado de verdad por hacer un trabajo a conciencia. Lo que pasa es que tiene muy poco personal, según entiendo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está conformada? Pues básicamente por una dirección y diversas personas, digamos, analistas que se dedican a eso también. Porque parte de sus funciones es que las entidades que tengan algún tipo de base de datos comercial, digamos, que contenga datos recopilados de los habitantes, tengan que estar necesariamente registradas dentro de la PROJAP. Entonces eso por supuesto le quitó mucho digamos trabajo que era más de orden administrativo a la Sala Constitucional, porque usualmente todo se manejaba a través de recursos de amparo. Y lo que pasa es que la jurisprudencia de lo que sea, digamos, en este caso la Constitucional, no puede ser la llamada a estar resolviendo casos que son más bien de orden administrativo, como es el caso que ahora regula la PROJAP. Entonces, cada vez que ahora se presenta un amparo diciendo que se le están violando los datos personales, necesariamente la sala lo que tiene que hacer es enviarlo a la PROJAP para que sea la PROJAP, o recomendarle al quejoso que se dirija a la PROJAP para que allí entonces se plantee su inquietud de manera tal que entonces le sean eliminados los datos. Vamos a ver, en el caso del Sistema Costarricense de Información Jurídica y también del Sistema Nacional de Legislación Vigente, que a veces guardan algún tipo de dato personal, perfectamente tienen ahí habilitada una parte, digamos, como una pestaña para que la persona que quiera que sus datos sean eliminados, digamos, de una sentencia que ya se hace de oficio, pero que eventualmente puede ser que su nombre aparezca por la razón que sea, pues que sea debidamente eliminada. En eso, digamos, tanto digamos, el Poder Judicial, digamos, que solo se encargó de manejar la jurisprudencia, como la Procuraduría General, que es el encargado de manejar el Sistema Nacional de Legislación Vigente, han sido en eso muy conscientes, digamos, de la necesidad de proteger esos datos. Y en el caso del Poder Judicial tiene una gran ventaja, y es que desde el año 2003, si mal no recuerdo, había suscrito un convenio internacional, digamos, pero entre Poder Judicial, que se llamaba las reglas de Heredia, que aún se practica, que es en realidad lo que se refiere a la información jurisprudencial que se maneja en Internet. Entonces, lo que contiene son principios típicos de lo que es la protección de datos, o como también se le llama, autodeterminación informativa. Es decir, que el individuo es el que va a decidir cuál es la información que quiere dar a conocer y cuál no. Y precisamente ahora que mencionaba usted el tema de los quejosos en cuanto a que vieron violentado su derecho de protección de datos, la violación de datos personales, es uno de los temas que se va a tocar aquí en el Congreso. Correcto. ¿Cómo está definido este delito? ¿Y cuáles son las consecuencias para los infractores? ¿Son suficientes y adecuadas? Bueno, como les había indicado, el artículo 196 bis del Código Penal, que se refiere precisamente a la violación de datos personales, fue creado antes de la emisión de la Ley de Protección de Datos Personales. De manera tal que eventualmente, si la ley no hubiera sido aprobada, pues por lo menos tenemos cierto nivel de protección más grave que en sede penal. Entonces, en este caso, dado que habíamos tenido la oportunidad de participar en ambas redacciones, tanto en el 196 como la 8968, la ley, entonces lo que hicimos fue que del proyecto de ley sacamos una gran cantidad de verbos para también incorporarlos en el tipo penal, de manera tal que entonces todo lo que se refería a tratamiento de datos podía estar allí incorporado. Y también respetamos lo que se conoce los 4 fases o los 4 tipos de datos que contiene la ley. En este caso, la ley tiene 4 tipos de datos, que son en primer lugar, y los más delicados, los llamados datos sensibles. Los datos sensibles tienen que ver todo lo que son el fuero interno de las personas, es decir, todo lo que son sus creencias, sus sentimientos, sus emociones, digamos, su ideología, su religión, digamos, o su partido político, o sus tendencias sexuales, etc. Todo ese tipo de datos que son tan íntimos, tan privados, se considera datos sensibles y está expresamente prohibido tratarlos.
salvo alguna excepción que pueden ser, digamos como los datos de salud, que los datos de salud sí necesariamente para efectos administrativos y prácticos, necesariamente la caja tiene que tener ese tipo de información de las personas sin que la persona se pueda oponer, porque es una de las excepciones que existen. El segundo tipo de datos que existen son los datos de acceso restringido. Esos datos de acceso restringido se refiere a datos en los cuales solo tiene interés la administración pública o la persona. Los ejemplos típicos son, por ejemplo, todos los datos que se refieren, que están, por ejemplo, en el registro judicial de delincuentes, o los que pueden estar, digamos, en ciertos registros que son también de acceso prácticamente prohibido. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, el llamado registro de accionistas. Esos son típicos datos de acceso restringido. Nadie puede entrar a esos datos o a esa información si no es con autorización, pues, de la propia administración pública o de la persona que es la titular de los datos, porque eso es precisamente el principio, que la persona es la dueña de sus datos, no es el Estado, no es el registro civil, no es el registro de la propiedad, no es el departamento, el departamento de recursos humanos, no. Los datos pertenecen a la persona, valga la redundancia. Entonces esos son los datos de acceso restringido. Existe otro tipo de datos, un tercer tipo de datos, que son los datos de acceso irrestricto, o sea que yo me puedo meter a esa base de datos y ver el contenido que tienen. El caso típico es, por ejemplo, el registro civil, que yo puedo ingresar por el nombre y apellido de la persona, por el número de celo, entonces así puedo ver, digamos, cierta información, digamos, quiénes son los padres, quiénes son los hijos, cuándo nació, si tiene matrimonios registrados, etcétera. Esos son datos de acceso irrestricto. Y finalmente están los datos de tipo financiero, que eso se refiere precisamente al comportamiento financiero de las personas, es decir, que si es buena paga, básicamente, si tiene algún tipo de deuda, etcétera. Pero eso a la vez que lo maneja exclusivamente la SUGEF, la Superintendencia de Entidades Financieras. A las cuales que deciden acceso a este tipo de información son las entidades bancarias, que están adscritas precisamente a la SUGEF, para ver si una persona efectivamente tiene, digamos, capacidad de pago o si tiene buen comportamiento crediticio. Eso es el cuarto tipo de dato que registra la ley, precisamente para especialmente los de tipo financiero, que fueron los que causaban más resquemor, porque uno de los mitos que se había creado a la hora de aprobar la ley era que si se aprobaba la ley inmediatamente iban a subir las tasas de interés de los préstamos. Absoluta mentira, pero sí era parte, digamos, como lo que usaban para asustar para que no se aprobara la ley. Por supuesto, quienes estaban diciendo esas cosas, divulgando ese tipo de falsedades, eran precisamente las agencias que se dedicaban a esa recopilación de datos sin control. Entonces, ahí fue donde nosotros decidimos darle un tratamiento particular, en este caso en sede penal, a la protección de datos personales, de manera que entonces lo que eran datos sensibles, datos de menores, datos de incapaces, etcétera, tuvieran un nivel de protección aún más adecuado, porque cuando ese tipo de datos se pudiesen de alguna manera tratar, entonces iba a ser aún más sensible, digamos, más gravoso para la persona, que se pudieran dar a conocer de alguna manera. Por ejemplo, un caso típico es la ley de SIDA. La ley de SIDA establece específicamente que no se puede tener un registro, digamos, digital de quiénes son los enfermos del SIDA del país, y menos darla a conocer, ¿verdad? Porque eso es un dato muy sensible, es un dato de salud. Bueno, se nos ha ido el tiempo, don Francisco, pero creo que clarísimo está la necesidad de que la gente se informe y participe en el Congreso. Estamos difundiendo ya la información, la invitación con un enlace para que la gente pueda inscribirse. Por supuesto que el cupo es limitado porque tenemos aunque el auditorio es grande, tenemos un número de sillas, pero todos están cordialmente invitados. No pueden perderse este Congreso de Protección de Datos Personales. Yo le agradezco muchísimo, que tenías otras preguntas ahí, pero creo que no nos va a dar chance para hablarlo. Usted podrá venir y hacerlas directamente en el Congreso con don Francisco y muchos de los expertos de las dos comisiones que están organizando este evento en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchos éxitos en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los esperamos. Les recordamos que pueden vernos en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en el canal 19 del canal 54, todos los miércoles a mediodía, y en Tele 1. Y seguirnos también en el Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica mediante nuestro posteo de este programa. Y si quiere volverlo a ver y repasarlo en el canal de YouTube, también está cordialmente invitado. Muchas gracias por acompañarnos.